Bien, el tema de hoy es el número 34 y yo lo he llamado Tablas, Gloria y Velo. Un nombre un poquito llamativo, creo. Tablas, Gloria y Velo. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Dice: y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación vinieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvían Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Vamos a orar. Señor, en esta mañana le damos las gracias por podernos acercar a su presencia, por poder escuchar su voz, su palabra. Queremos darle las gracias porque usted nos habla, y hoy rogamos que nos hable, pero también rogamos que nos dé oídos para poder escucharle, que nuestro corazón sea abierto, que no sigamos siendo necios y rebeldes a su palabra, sino que hoy podamos escuchar y seguir sus mandatos. Gracias, Padre, porque en usted está la vida. Gracias, Señor. Bendiga esta congregación, así como todas las congregaciones en las cuales hoy se están reuniendo para compartir su palabra. Bendiga, Señor, este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Es primer domingo del año, hermanos, y una de las cosas que siempre vemos hacia el 31 de diciembre de cada año es que encontramos ropa amarilla por todo lado, ¿cierto? Y no lo digo por la hermanita Angélica. Yo sé que es mera casualidad, ¿no, hermanita Angélica? Ahí está. ¿Qué cábalas tiene la gente? Las uvas, ¿qué más? Lentejitas todos los lunes, correr con la maleta, velas, baño de florecimiento, ¿no? Todo ese tipo. Y ahora, ¿por qué la gente hace tales cosas? ¿Por qué vemos que la gente hace estos baños de florecimiento, sale con la maleta y también hasta la ropa interior se la pone color amarillo? ¿Por qué? Porque quieren que les vaya bien este año que comienza. Obviamente nosotros sabemos que tales cosas no tienen utilidad de lo más mínimo. Pero esto nos revela que hay un cierto temor en el hombre siempre ante el mañana. El hombre siempre quiere tener la seguridad que lo que vaya a suceder el día de mañana pueda ser bueno, pueda ser favorable para la persona. Por eso es que se hace todo este tipo de cábalas. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar como cristianos, ¿cómo o en qué debería yo apoyarme en este 2020 que está comenzando para tener una correcta dirección en mi vida? ¿En qué debería yo como cristiano creer o cuál debería ser lo que me proporciona a mí la mejor dirección para que yo viva en este año 2020? Esa sí debería ser una buena pregunta y no se resuelve con un calzoncillo amarillo. Déjeme decírselo. No se resuelve con tal cosa. Pero Dios sí nos ha proporcionado algo que es nuestra guía para nuestra vida. Así que hoy vamos a estar resolviendo esta pregunta. ¿Cuál es la mejor dirección para tu vida en este año que está comenzando?
Tenemos el texto de Éxodo 34, el que acabamos de leer. Ese texto, para recordar el contexto, el pueblo de Israel ha salido de Egipto, está a las faldas del monte, Moisés está en la cumbre del monte con Dios, recibiendo la palabra de Dios, pero el pueblo se rebela abajo, crea un Dios a su propia imagen, crea un becerro a final de cuentas y dice, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Le dijeron a Aarón, haznos un Dios que nos guíe hacia la tierra prometida. Esto rompe el pacto que tiene Dios con el pueblo de Israel. Y Moisés desciende y hay un juicio hacia los israelitas, mientras que todo queda a la expectativa que ¿qué va a suceder? ¿Dios va a renovar su pacto o no lo va a renovar? La semana pasada vimos que el pacto Dios sí lo renovó, por gracia, hermano. Dios pudo haber desechado en ese mismo momento su pueblo, pero por gracia lo mantienen. Ahora tenemos ya la última parte de esta segunda subida que tuvo Moisés, aunque tuvo 7 en total, pero de esta última subida que tuvo Moisés a la presencia de Dios, y vemos lo que sucede inmediatamente después, que Moisés desciende de el monte, de estar con Dios. Yo he dividido el mensaje en 2 partes. En la primera parte, de los versículos del 29 hasta el 32, vamos a hablar sobre la gloria de Dios que confirma la palabra de Dios. Y en los versículos siguientes vamos a estar hablando sobre este velo que impedía ver la gloria de Dios. Así que comencemos con nuestro primer punto. La gloria de Dios confirma la palabra de Dios. Nos dice en el versículo 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía que la piel de su rostro resplandecía, después de que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y a todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Este relato tiene una parte que esperaríamos, porque Moisés había vuelto a subir al monte y Dios había renovado su pacto, y es normal y es de esperar que Moisés bajara nuevamente cargando con las tablas de la ley. ¿Qué habían sucedido con las primeras tablas? Moisés las había roto en señal de que el pacto había sido roto con el becerro de oro. Eso lo pudiéramos esperar. Pero hay algo que sucede en este momento y que es algo sobrenatural absolutamente. Nos dice que el rostro de Moisés, ¿qué le sucedía? Resplandecía. Algo sobrenatural había sucedido y Moisés estaba bajando con el rostro resplandeciente. Y no sé usted, hermano, pero usualmente el rostro, yo no veo el rostro de la gente resplandecer. No somos algo así como un tipo de luciérnaga donde podamos emitir luz a través de nuestra piel. Esto es algo sobrenatural. Cuando usted piensa en resplandecer el rostro, posiblemente usted lo que piensa es como este foquito que tenemos acá, que quizás todo el rostro de Moisés era como este foquito. Pero esta palabra resplandecer es bastante interesante. Literalmente esta palabra que se tradujo como resplandecer significa cuerno. ¿Ah? Cuerno. No significa que Moisés tenía cuernos por aquello. Esta misma palabra se utiliza en Habacuc capítulo 3 versículo 4 cuando se está describiendo Dios. Y dice en este versículo, el resplandor fue como una
como la luz, rayos brillantes, y esa es la misma palabra que utiliza acá para hablar de resplandecer, rayos brillantes salían de su mano y estaba allí escondido su poder. Se nos dice en Habacuc que de la mano de Dios salían rayos brillantes. Más o menos, entonces tenemos que entender que el resplandor que estaba sucediendo en Moisés no era un resplandor de todo el rostro en sí mismo, sino que lo que se da a entender es que lo que está sucediendo es que está saliendo ciertos rayos de su cabeza. No sé cómo explicarlo, no lo vi con mis propios ojos, pero lo que sé es que la palabra en hebreo, esa es la palabra. ¿Usted ha visto la Estatua de la Libertad en Estados Unidos? La Estatua de la Libertad tiene una corona bastante interesante, que en realidad no es una corona. En realidad es para representar un resplandor que sale de ella. Si usted lo observa con atención, va a ver que tiene de su cabeza saliendo varios como picos. Esto es una forma de el artista demostrar que de ella salía luz. Más o menos quizás eso es lo que tendríamos que pensar que está sucediendo con Moisés. Hay haces de luz saliendo de su cabeza. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto? Porque si esto es así, pareciera entonces que lo que está sucediendo en este episodio es como una respuesta divina a el becerro de oro. No hay que usar mucho la imaginación para recordar que un becerro, el hijo de la vaca y del toro, se caracteriza por tener ¿qué? Cuernos. Cuando el pueblo de Israel hizo un becerro de oro a las faldas del monte, mientras Moisés estaba recibiendo la palabra de Dios, ellos estaban haciendo una representación de Dios. Ellos querían ver a Dios a final de cuentas. Esa es la idea de todo ídolo. Todo ídolo tiene como fin poder ver a Dios, tener una imagen visible de lo que la persona considera a Dios. Y ellos hicieron un becerro de oro. Este becerro de oro iba a servir también para supuestamente guiarlos por la tierra del desierto hacia la tierra prometida. Cuando hablaron con Moisés, los israelitas le dijeron, con Aarón, le dijeron: Aarón, haznos dioses que nos lleven, que nos guíen, que nos dirijan. Entonces el pueblo tiene el deseo de ver a Dios y de recibir dirección de Dios, pero lo hacen de una manera equivocada. Terminan haciendo un becerro de oro. Por el otro lado, hace unas cuantas semanas atrás vimos en el capítulo 33, versículo 18, que alguien más quiere ver la gloria de Dios. Capítulo 33, versículo 18. ¿Qué le dijo Moisés a Dios? Te ruego que me muestres tu gloria. Dios, yo quiero ver tu gloria. Moisés está queriendo ver la gloria de Dios. Hasta cierto punto es el mismo deseo que tenía el pueblo, solo que mientras que el pueblo lo hizo pecaminosamente, Moisés se lo presentó a Dios y le dijo: Señor, yo quiero ver tu gloria. Y Dios se lo permitió. No le permitió ver su rostro. ¿Pero qué sí vio Moisés? Sus espaldas, la espalda de Dios. Y ahora tenemos a un Moisés que desciende del monte, y ¿qué estaba portando en sus manos? Las tablas de la ley. ¿Para qué sirven las tablas de la ley? Para que el pueblo tenga guía, para que el pueblo sepa cómo debe conducirse, para que sepa cuál es la voluntad de Dios. Y Moisés desciende del monte brillando, emitiendo luces. Hasta cierto punto entonces hay una relación entre este becerro de oro que tenía cuernos y que era una forma pecaminosa de tratar de ver la gloria de Dios y de tener dirección de Dios,
y Moisés, que hasta cierto punto pudiéramos decir también tiene cuernos, pero es la manera correcta dada por Dios para que el pueblo pueda ver la gloria de Dios y recibir la dirección de Dios. Hermano, Dios quiere dirigir nuestra vida, amén. Sí, pero tú no la puedes buscar por cualquier medio. Tú no puedes decir, no, Dios me va a hablar y me va a hablar de esta manera. No, no puede ser como tú quieres que Dios te hable. Dios ya ha dado su palabra. ¿Por dónde nos habla Dios? ¿De qué manera nos habla Dios? A través de su palabra. Alguien decía, ¿quieres que Dios te hable mucho, mucho, mucho? Lee la Biblia, mucho, mucho, mucho. Tenemos entonces a este Moisés descendiendo desde el monte, portando las tablas y su rostro brillando. El punto entonces que Dios está queriendo subrayar acá, con este suceso sobrenatural, es que este hombre que está descendiendo no está aportando su propia palabra, no está trayendo su propia voluntad. Ese hombre que desciende de la montaña está trayendo nada más y nada menos que la palabra de Dios. Ese es el objetivo, a final de cuentas, de esta manifestación sobrenatural de la gloria de Dios. Recordemos que Moisés es el mediador del pacto. En otras palabras, el pacto de Dios con el pueblo de Israel, ¿por medio de quién tiene que llegar? A través de Moisés. Era muy importante que el pueblo creyera la voz de Moisés, porque la voz de Moisés literalmente, pudiéramos decirlo, es voz de Dios. Por eso esta manifestación tan sobrenatural. Ahora, nos dice el texto que Moisés no sabía lo que le sucedía. Moisés bajó como hubiera bajado normalmente. ¿Quiénes fueron los primeros que se dieron cuenta del suceso? Aarón y todos los hijos de Israel, nos dice en el versículo 30. Ellos fueron los primeros que se dieron cuenta. Esto nos muestra que entonces Moisés no llegó contándoles una experiencia sobrenatural. Miren, hermanos, mientras yo estaba en la cumbre del monte, mi rostro comenzó a brillar. Y el pueblo hubiera dicho, wow, de verdad. Como cierto predicador que anda predicando por ahí que se ha transfigurado. Imagínense. Y no es un predicador poco conocido. Él dice que él sufrió una transfiguración. ¿Pero quién la vio? Solo él. Oh, qué conveniente. Qué conveniente que una manifestación tan sobrenatural. ¿Y quién la vio? Solo él. No, hermano. Moisés ni siquiera tenía idea de lo que le estaba sucediendo. Pero el pueblo sí lo vio. El objetivo entonces que tiene Dios en la mente, en su corazón, el deseo de Dios de dar a todo este suceso, no es que el pueblo viera qué excepcional era Moisés o cuán brillante puede brillar una persona. El objetivo que Dios tenía es que el pueblo viera a Moisés y entendiera que la palabra que trae Moisés es la palabra de Dios. Hermano, no hay nada más lamentable que un pueblo que tenga la palabra de Dios, pero que no la crea a final de cuentas. Que en la práctica no la viva. Que cuando le toca obedecer, a final de cuentas, no importa. No, Dios no quiere que su palabra sea menospreciada. Es cierto que Dios la trae a través de instrumentos humanos, pero la palabra es de Dios. Y por eso está sucediendo esto. Qué lamentable es un cristiano que sea un ateo en la práctica. ¿Sabe lo que es un ateo? Ateo significa literalmente sin Dios.
Pues déjame decirte que cuando tú, a pesar que conoces la palabra de Dios, a pesar que sabes lo que Dios quiere para tu vida, pero tú simplemente dices, yo quiero vivir de mi vida, hacer de mi vida lo que quiera, yo quiero vivir de esta manera, a mí a final de cuentas eso de que dice la Biblia no me interesa. En la práctica, por más que tú te llames cristiano, eres un ateo. Tienes la palabra de Dios y al mismo tiempo no la crees. No la crees. No, lo que Dios quiere es que su palabra sea recibida, no solamente conocida. Ese es el peligro también, que nosotros como creyentes tenemos que tener cuidado. La palabra se predica acá en las casas de oración, en la iglesia, se predica continuamente. Pero a veces nos preguntamos, ¿está siendo recibida en el corazón verdaderamente? ¿Está siendo recibida? Porque muchas veces, hermano, valgan verdades, las evidencias nos dejan un mal sabor de boca. Porque la palabra de Dios tiene que ser recibida y la palabra de Dios tiene que suceder algo cuando se escucha. Eso lo vamos a ver hacia el final de nuestro mensaje. Entonces Dios lo que quería era confirmar a Moisés como el portador de la palabra de Dios. Solo Dios podía hacer algo tan sobrenatural como que de una persona salgan luces. Eso, hermanos, no se puede hacer hasta el día de hoy. No, pastor, pero si yo me implanto una luz LED ahí en mi cabeza y las enciendo, ya van a salir luces de mí. No, las luces no salen de ti, salen de los LEDs. Acá el punto es que algo sobrenatural había sucedido. Ahora, esta forma, de esta forma Dios dio testimonio a su pueblo que Moisés era el agente autorizado para manifestar la gloria de Dios a su pueblo. Pero este evento que tenemos acá en Éxodo nos recuerda un suceso del Nuevo Testamento. Nos recuerda un suceso bastante parecido. Acompáñeme por favor a Marcos capítulo 9, versículo 2. Marcos capítulo 9, versículo 2. Dice así: 6 días después, Jesús tomó ¿a quién? A Pedro, a Jacobo y a Juan, que eran los 3 discípulos más cercanos al Señor. Y los llevó aparte solos, ¿a dónde? Ya vamos comenzando a ver semejanzas entre este texto y el texto de Éxodo que hemos leído. ¿A dónde lo llevó? A un monte alto. ¿De dónde venía Moisés? Del monte Sinaí. Y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y se apareció Elías, ¿con quién? Con Moisés. Nuevamente tenemos otra referencia a nuestro relato, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban ¿cómo? ¿Cómo estuvo el pueblo cuando vio a Moisés resplandeciendo? Asustados también. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi hijo amado. ¿Y cuál es la instrucción? A él oíd. Hay muchas semejanzas entre este texto y el texto que hemos visto de Moisés. Hemos visto que Moisés brilló, y acá Jesús también brilla. Hemos visto que Pedro y los discípulos se asustaron. ¿Cómo reaccionó el pueblo? Asustándose.
hemos visto que Moisés traía las tablas de la ley para que el pueblo escuchara a Dios. ¿Y cuál es la instrucción desde el cielo? A él oír. Hay semejanzas, pero también hay diferencias. Jesús en este relato se nos está presentando como el nuevo Moisés. Él es el nuevo Moisés. Moisés era el mediador del antiguo pacto. ¿Y quién es el mediador del nuevo pacto? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el nuevo Moisés, pero es mayor que Moisés. Ya vimos que se asemeja a él. Pero mientras que a Moisés le brillaba solo el rostro, a Jesús le brillaba todo su ser. Mientras que Moisés reflejaba la gloria de Dios, porque las luces que transmitía Moisés no eran propias. La gloria de Moisés no era su gloria, era la gloria ¿de quién? De Dios. Mientras que Jesús sí está reflejando su propia gloria. Él es Dios de Dios, luz de luz. Vemos estas semejanzas. Dios, a través de este acto sobrenatural en Jesús, quiere que también los discípulos entiendan que la voz que van a escuchar por parte de Jesús es su propia voz. Él no simplemente es un mensajero, Él es el Hijo amado. El pueblo de Israel tenía que escuchar a Moisés porque la voz de Moisés era la voz de Dios. Pero sin embargo, Jesús tiene que ser escuchado porque Él mismo es Dios. Él mismo tiene toda autoridad. Mientras que Moisés descendió con las tablas de la ley, que traían la condenación de los hombres, no porque la ley sea mala, como diría el libro de Romanos, sino por nuestro estado caído que nos condena al confrontarnos con la rectitud de Dios. Mientras Moisés traía en las tablas la condenación, Jesús trae la vida. Jesús trae la gracia de Dios a nosotros. Juan capítulo 1, versículo 17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Tenemos entonces, hermanos, que este episodio de esta rostro resplandeciente de Moisés es un anticipo de la manifestación del Hijo de Dios. Es un anticipo para que el pueblo de Israel, cuando llegue la hora, diga: este es un nuevo Moisés. Es el nuevo Moisés que se nos había prometido, pero al mismo tiempo es mucho más grande que Moisés. Vamos a oírlo. Vamos a darle nuestra vida. Vamos a prestar atención. Vamos a seguir sus caminos. Ese es el propósito de Dios. Pero nos dice la palabra de Dios, y aquí llegamos a nuestro segundo punto: hay algo que está impidiendo ver la gloria de Dios. Hay un velo. Nos dice que Moisés reunió al pueblo y les habló la palabra de Dios. Pero nos dice en el versículo 33, estoy en Éxodo de regreso, que cuando Moisés acabó de hablar con ellos, ¿qué puso? Puso un velo. Y Moisés, nos dice en el versículo 34 y 35, que cada vez que iba a hablar con Dios, entraba sin velo. Y hablaba con Dios. Y luego salía y hablaba a los ojos de todo el pueblo, para que el pueblo pudiera seguir viendo el rostro resplandeciente de Moisés, para que entendieran que la palabra no era de él, era de Dios. Pero una vez que terminaba de hablar, ¿qué hacía Moisés? Se cubría, se ponía un
velo. Este velo hacía que las otras personas no pudieran ver la gloria de Dios en su rostro. Pues esta misma imagen es la que Pablo utiliza en su segunda carta a los Corintios. Acompáñenme al capítulo 3 de segunda de Corintios. Ahí nos vamos a quedar por el resto del mensaje. Esta es la forma en que Pablo explica lo que ha sucedido. Imagínense que yo soy Moisés y cuando salgo a hablar con Dios, todo el mundo me ve y ve mi rostro brillante. Segunda de Corintios capítulo 3. Pero una vez que me pongo el velo, ya para ti es imposible ver el resplandor, la gloria de Dios. Es imposible. Por más que tú quieras, no puedes. Pablo va a utilizar esta figura en el capítulo 3 de 2 de Corintios. Comienza diciendo: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros y de recomendación de vosotros? Vuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo. Sois, sí, pásame el micrófono, por favor. Sí. Versículo 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas del corazón. Vamos viendo las asociaciones con nuestro pasaje en Éxodo. Dale un poquito más de volumen, Alonso. ¿Con qué bajó Moisés? Con las tablas de piedra. ¿Qué contenían? La ley de Dios. Y Pablo está diciendo acá, a ver, nosotros como predicadores necesitamos que alguien nos recomiende, necesitamos que alguien nos valide. No, nuestra validez está en ustedes, le dice a los corintios. Ustedes son nuestra carta de recomendación, donde está escrita la ley de Dios, no con tinta sobre piedra, sino ¿dónde? Sino en el corazón. El Espíritu de Dios vivo la ha escrito allí en las tablas del corazón. Es lo que Pablo está diciendo. Recordemos que Moisés, su brillo era para validarlo a él como mensajero. Y Pablo está diciendo acá, la validez de nuestro ministerio está apoyada en la obra que el Señor está haciendo en su pueblo. Versículo 4. Tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y a pesar de que algunos insisten en este versículo que dice que la letra mata y el Espíritu vivifica, y lo usan para decir que el cristiano no tiene que estudiar la Biblia, porque ¿qué hace la letra? Mata. Mas busca revelaciones del Espíritu, porque eso que trae vida. No, eso no es lo que está diciendo acá. Eso es tomar el texto y sacarlo de su contexto. Lo que está diciendo Pablo acá es, versículo 4, 5 y 6. Pablo está diciendo, si nosotros somos capaces ¿de qué? De traer la palabra de Dios. Si somos capaces porque recuerde que el ministerio apostólico que tenemos en la Biblia, su función era hacer el Nuevo Testamento, lo que tenemos hoy escrito como Nuevo Testamento. Pablo está diciendo, si nosotros somos capaces de hacerlo, nuestra capacidad no viene de nosotros mismos. ¿Viene de quién?
¿La gloria que resplandecía Moisés era de él? No. ¿De quién venía? De Dios. Versículo 6. Porque es el Señor el que lo ha hecho un ministro competente del nuevo pacto, no del antiguo pacto. El antiguo pacto está caracterizado por la ley. ¿Cuál es el propósito de la ley? El propósito de la ley no es salvar a nadie. Dios nunca dio su ley a su pueblo para que el pueblo, obedeciendo, fuera salvo. No, nunca. La ley es imposible de cumplir. Es imposible de cumplir. Si tú tienes tu esperanza en que por bueno que eres vas a entrar al cielo, déjame decirte que o no tienes idea de los mandamientos o estás ciego a tu realidad. Ninguno de nosotros puede cumplir. El primer mandamiento, el más grande de todos, el que resume los primeros 4 mandamientos de los 10. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Cuál de nosotros lo ha podido cumplir? Quizás tú me digas, no, yo sí amo a Dios. Cada vez que pecas demuestras que has amado algo más que a Dios. El objetivo del antiguo pacto no era vivificar, era matar. El objetivo era que el pueblo de Israel, leyendo la ley, entrara en desesperación y dijera, ¿cómo puedo yo entrar al reino de los cielos si esta ley me muestra que yo soy un pecador? ¿Cómo puedo yo entrar a la presencia de un Dios santo si yo he transgredido su ley? Por eso es que la letra mata, porque la ley nos muestra que somos pecadores. Pero Pablo dice, nosotros ya no somos ministros de ese pacto, porque el ministro de ese pacto, Moisés, ya estuvo. Dios constituyó a Pablo y a los demás apóstoles ministros del nuevo pacto. ¿En qué se diferencia el antiguo pacto del nuevo pacto? Que todo el antiguo pacto tenía sombras, apuntaba hacia un hecho venidero. ¿Cuál era ese hecho venidero? Cristo en la cruz. Ese es el nuevo pacto al cual Pablo se refiere, donde el Espíritu, a diferencia de la ley, que la ley mata al mostrar que eres pecador, el Espíritu va a utilizar esa muerte que te da la ley para traerte a Cristo, para que te dé vida. Es lo que Pablo nos está diciendo acá. Versículo 7 dice, y si el ministerio de muerte, hablando del antiguo pacto, si este ministerio que tenía como fin matar a los hombres al mostrarle que eran pecadores, grabado con letras en piedra, ¿en cuáles piedras? En las tablas. ¿Cómo fue este ministerio? Con gloria. ¿Dónde se manifestó la gloria de Dios? En el rostro de Moisés. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Sabe, hermano? La Biblia no nos dice cuánto le duró a Moisés el resplandor. Sí fue más de una ocasión, definitivamente, porque nos dice que él entraba a hablar con Dios y salía a hablar con el pueblo y resplandecía. Perdón, no nos dice si fue algunos años o el resto de su vida. Lo cierto es que esa gloria ya no está en el rostro de Moisés. Si pudiéramos encontrar la tumba de Moisés, y si esa tumba todavía tendría los huesos, no que se hayan consumido por la descomposición, estuvieran ahí, esa tumba va a estar en la más absoluta oscuridad. Ya no hay luz resplandeciente allí. ¿Por qué? Porque no era el objetivo de Dios que eso permaneciera. El antiguo pacto tampoco iba a permanecer. Es un eslabón de Dios para traer su plan. Versículo 8. ¿Cómo no será más bien con gloria
el ministerio del Espíritu. En otras palabras, si hubo gloria en el antiguo pacto, con mucha más razón va a haber gloria en el nuevo pacto, en el ministerio del Espíritu. Versículo 9, porque si el ministerio de la condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Versículo 10, porque aún lo que fue glorioso, hablando de Moisés y todo el antiguo pacto, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más será lo que permanece. En otras palabras, todo lo que vemos en el antiguo pacto y en este episodio en especial de Moisés resplandeciendo, un hecho sobrenatural, eso le llega a los tobillos, a la gloria manifestada en el Nuevo Testamento. Lo vimos en la comparación entre Jesús y Moisés. Sí, hay semejanzas, pero Jesús manifestó mucha más gloria que Moisés. Versículo 12. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. El antiguo pacto fue abolido en la cruz. Pero aún así, Moisés ponía un velo para que los hijos de Israel no vieran la gloria de Dios. Este velo, Pablo lo está utilizando y lo va a utilizar de aquí en más como una muestra de la dureza del corazón del pueblo, que escucha la palabra de Dios, pero que no quiere nada con Dios. Déjame decirte, aquí no estamos hablando de inconversos. Acá no estamos hablando de tu tío, de tu tía que en estas navidades, en esta fiesta lo viste más borracho. Estamos hablando del pueblo que se llama pueblo de Dios. Estamos hablando de ti y de mí. Versículo 14. Pero el entendimiento de ellos, ¿qué sucedió? Se embotó. Esto significa no fue capaz de recibir lo que habían entendido. Como a algunas personas les sucede cuando escuchan la palabra de Dios. Se sientan acá y a los 5 minutos ya andan por otro lado. Ya está su mente embotada. Su mente se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Este texto nos dice que en todo ser humano hay una ceguera, hay un velo que le impide ver. No es que Dios no haya manifestado su gloria, la gloria de Dios está allí, pero el corazón del hombre está ciego. No puede ver y es imposible para él ver. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que medir en nuestra vida qué hacemos cuando escuchamos la voz de Dios, qué hacemos cuando escuchamos la palabra de Dios, porque puede ser que nosotros seamos de estos que su mente está embotada. Escuchan, pero es como si nunca hubieran escuchado. Hermano, en este año que recién comienza, ¿tú te has puesto a meditar sobre tu vida espiritual hasta ahorita?
¿Cuánto has crecido en el 2019? ¿Cuánto has mejorado en tu vida espiritual? ¿Estás disfrutando más de la presencia de Dios? ¿Estás viviendo en una santidad mayor de la que vivías antes? ¿Estás teniendo una verdadera relación de comunión con los hermanos en Cristo? Cuidado, porque si no es así, eso puede serte de evidencia que tienes el velo puesto. Que la palabra de Dios no está llegando, no estás viendo la gloria de Dios manifestada. Y déjame decirte que solamente Cristo la puede quitar. Solo Cristo nos dice en el versículo 14, al final, el cual por Cristo es quitada. Nadie puede quitarte ese velo si tú no vienes verdaderamente a Cristo. Si tú no crees verdaderamente en Él, nadie te puede quitar ese velo. Pero cuando se te quita el velo, nos dice el versículo 18, que el creyente, mira, leamos de nuevo el versículo 18. Por tanto, nosotros todos, ¿quiénes son los todos? Todos los que se nos ha quitado el velo, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Dice que tenemos la cara descubierta, no con velo. Somos transformados. Diga conmigo, transformado. ¿Cuál es la evidencia de que una persona ha sido cambiada? Su velo le ha sido quitado. Está siendo transformado de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Señor Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Un creyente que no tiene el velo va a ir creciendo en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Uno que no tiene el velo, cierto que puede tener momentos duros y difíciles, pero va a ser transformado. Él ve claramente. El que tiene el velo no ve la gloria de Dios. El que sí ha sido liberado, ha sido abierto sus ojos, es transformado. Hermano, nosotros no tenemos a un Moisés que ha bajado con las tablas. Tenemos a uno mayor, el Hijo de Dios, quien nos ha traído la misma palabra de Dios. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con esa palabra? ¿El velo está puesto en tu corazón o estás viendo a cara descubierta? Si estás viendo a cara descubierta, permanece en ese cambio, busca crecer, que este 2019 sea un año en que se muestre tu crecimiento espiritual. ¿Sabe? Dios es muy bueno al darnos este 2020. Este 2020 no tiene 365 días, tiene 366 días. Es año bisiesto. ¿Alguna vez usted ha clamado a Dios y diciéndole: Señor, necesito tener más tiempo? Bueno, el Señor te está dando 24 horas más este año. La pregunta es, ¿y para qué las vamos a utilizar? ¿Para qué vamos a utilizar nuestro tiempo este año? ¿Para ti o para Dios? Si tienes el velo puesto, si hoy te das cuenta que por más que te has llamado cristiano, tu vida está embotada, no creces, no vives conforme al mandamiento, no tienes una relación real con el Señor, ven a Cristo, porque solo Él puede quitar ese velo, solo Él. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe, pídele perdón por tus pecados. Él va a hacer la obra para abrir tus ojos. Él va a hacer la obra. Ven a Cristo. Pidamos perdón a Dios.
Y que este año, hermanos, la palabra de Dios sea nuestra dirección. Tú no necesitas ponerte calzoncillos amarillos. Tú no necesitas un baño de florecimiento, ni comer 12 uvas para que te vaya bien. Tú lo que necesitas es escuchar a tu Dios y obedecer a tu Dios. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude a ser obedientes. Que el Señor abra los ojos de los ciegos y que su gloria resplandezca sobre su pueblo.